Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la defensa de tesis, cuyo título es Brechas de equidad en salud, la accesibilidad al sistema de salud en pueblos originarios, a cargo de la doctoranda, la licenciada Estela Maris Orsuza, y su directora que está presente, que es la magíster Ana Cecilia Osburger, magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Rosario, docente del doctorado y la maestría en salud mental comunitaria de esta universidad. Les agradecemos mucho y les damos la bienvenida a los miembros del jurado, a la doctora Marta Bonicio, doctora en psicología de la Universidad Nacional de Rosario, directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Salud y Trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, docente regular de la misma universidad y del programa de incentivos de docentes investigadoras, categoría 1. La doctora Luján Coria, doctora en Ciencias Políticas de USAL, directora del área de Investigación y Formación de Recursos Humanos del Instituto Superior del Tiempo de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado e investigación en universidades públicas y privadas. Y la doctora Débora Yanco, doctora en Salud Mental Comunitaria de esta universidad, profesora titular regular del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y exdirectora de la Maestría en Salud Mental Comunitaria. Bueno, voy a comentar un poco cómo es la organización del tiempo. Estela tiene entre 45 minutos y una hora para presentar y exponer su tesis. Después los miembros del jurado pueden hacer preguntas o comentarios al respecto y Estela las va a responder. Y posteriormente su directora puede hacer algún comentario si lo desea. Así que bueno, iniciamos esta defensa. Sí, agarramos las espaldas a la cámara. Las espaldas a la cámara. La tesis que voy a presentar se titula Brechas de equidad en salud, la accesibilidad al sistema de salud en pueblos originarios. En primer lugar, quisiera agradecer a los miembros del jurado por su atenta lectura, las devoluciones que me realizaron, las recomendaciones que me hicieron para esta presentación y para futuras publicaciones. También quisiera agradecer a mi directora, magíster Cecilia Osburger, que me acompañó en todo este proceso y también en otros procesos formativos. Esta tesis representa la culminación de un proceso iniciado en el año 2011. En ese momento me encontraba cursando la especialidad en epidemiología y a partir de ese marco tuve contacto con una serie de informes realizados por el Foro de Investigación en Salud en Argentina, donde establecen prioridades de investigación y entre ellos elaboran un informe sobre pueblos originarios. El trabajo final que realizo para la graduación de esta especialidad tomo allí como tema la situación de salud de niños y niñas COM. Este proceso fue financiado a través de una beca de iniciación a la investigación de la Comisión Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación. En el marco de la especialidad también, culminado este proceso, soy convocada como tutora de la asignatura Trabajo de Campo y ese proceso culmina en el año 2013, en el cual también inicio el cursado del doctorado en Salud Mental Comunitaria. Al mismo tiempo, y también como producto de este primer trabajo, soy convocada a participar de un estudio mayor, un estudio de prevalencia de malestares musculoesqueléticos y enfermedades reumáticas en poblaciones originarias, que es un estudio que se realiza de forma multicéntrica en varios países, con coordinación de México, también en Venezuela y en Argentina. Participo allí de la fase antropológica y el trabajo de campo para esta tesis se inscribe en el marco de este estudio mayor. Paralelamente, continúo el proceso de formación del doctorado en Salud Mental Comunitaria con el financiamiento de una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Dos proyectos de extensión también acompañan el trabajo de estos años, que enfocaron a problemáticas identificadas en la continuidad del tratamiento en personas con enfermedades crónicas, que fueron financiados por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario. Este trabajo de tesis se inscribe en el campo de la salud mental comunitaria. Entiendo que
se encuentra en el marco de una de las tareas centrales de la salud mental comunitaria, que es sostener el tejido social. Las brechas de equidad en salud son ejemplos de la fragmentación de la trama social. Identificarlas es fundamental para poder avanzar en su transformación. Ubica también este trabajo de tesis la comprensión de los problemas de salud en el marco de la comunidad y contribuye en la planificación de servicios de salud basados en la estrategia de atención primaria de la salud, integrando la toma de decisiones con la participación de la comunidad. En relación a la población en la que focaliza pueblos originarios, considero que existe una deuda histórica de la salud mental con esta población. No hemos aprovechado suficientemente la riqueza que nos aportan la interpretación en la interpelación de nuestros marcos teóricos o nuestras estrategias de intervención, los saberes y las prácticas indígenas. Considero que esta tesis se constituye como un antecedente necesario para la realización de estudios más específicos en el campo de la salud mental. Al mismo tiempo, también permite interpelar el concepto de comunidad, a la luz de los grupos sociales que insisten en vivir en comunidad, a pesar de las múltiples fuerzas que empujan hacia el individualismo. En relación a la construcción del problema de investigación de esta tesis, describe la comprensión de que las sociedades modernas se caracterizan por una amplia diversidad cultural en su población. Coexisten en la población diversas formas de comprender la salud y la enfermedad y también modos distintos de respuesta. Esta heterogeneidad no convive en armonía, sino en conflicto, como resultado de la distribución desigual de poder en la sociedad que adquiere expresión simbólica y material en las inequidades en salud. Focalizando en particular en el caso argentino, no se disponen de datos epidemiológicos oficiales sobre las condiciones sanitarias de la población indígena. El desarrollo de políticas y programas al mismo tiempo dirigidos a esta población es desigual según provincias. Las respuestas a las necesidades de atención de salud a estos grupos sociales son arbitrarias y dependen de la capacidad del paciente para adaptarse al sistema de salud y de la voluntad del profesional. Unas dificultades identificadas en particular en relación al acceso a los servicios de salud se ubican en la prestación de servicios de salud, en cuanto a la pertinencia cultural de los servicios, se observan prácticas de discriminación y racismo, en relación a los establecimientos, distancia geográfica de las comunidades e insuficientes recursos técnicos, económicos y humanos. Y en relación a la adecuación a las características de la población, y adecuaciones en relación a la lengua indígena y a la diferente comprensión de los procesos salud-enfermedad. La equidad en salud, concepto central de esta tesis, resulta particularmente útil para analizar la situación desigual que atraviesan las comunidades indígenas. La accesibilidad al sistema de salud emerge como un aspecto a indagar, donde es posible identificar las inequidades por cuestiones étnicas. En esta tesis se evaluó la accesibilidad al sistema de salud, sus logros y desafíos pendientes, en una comunidad indígena urbana y migrante, desde una perspectiva que busca integrar las dimensiones sociales y culturales del problema en estudio. Para hacer una breve referencia al marco teórico conceptual, el concepto de equidad en salud, si bien tiene distintas formas de ser conceptualizado, para los autores Linares Pérez y López Orellano, integra dos campos, el ámbito de la salud y el ámbito societal de la salud. En relación al ámbito de la salud, integra las dimensiones acceso a servicios de salud, calidad de la atención y resultados en salud. En relación al ámbito societal de la salud, se encuentra conformado por los determinantes sociales, económicos, políticos y culturales, expresados en condiciones concretas de vida y trabajo de grupos sociales particulares, en donde se sintetizan las contradicciones de clase, género, etnia y edad-generación. Jaime Breil fue un autor particularmente fecundo para esta tesis, quien entiende la relación entre lo social y lo biológico en tanto proceso de subsunción, donde lo biológico se encuentra subsumido a lo social. El autor señala que la inequidad tiene mayor repercusión en grupos sociales cuya subordinación histórica los ha situado en una desventaja estratégica frente a otros grupos. Esta desventaja ha creado procesos culturales y formas de poder simbólico que se han estructurado paralelamente a las formas de dominación económica. Finalmente, los objetivos definidos para esta tesis son los siguientes. Como objetivo general, indagar y comprender la accesibilidad al sistema de salud en la comunidad Com-Rullón, ubicada en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Como objetivos específicos, identificar las brechas de equidad en las condiciones de vida de la población indígena residente en el departamento Rosario y su relación con la equidad en salud. Caracterizar las áreas gubernamentales que definen las políticas públicas para la población indígena residente en Rosario.
Indagar la accesibilidad al sistema de salud desde la perspectiva de las personas de la comunidad COM que padecen patologías crónicas. Reconocer barreras culturales en la accesibilidad al sistema de salud en la población COM. Brevemente, referencias a la estrategia metodológica, se define un tipo de estudio de caso, de campo, descriptivo e interpretativo. En tanto, estudio de caso permite analizar las distintas propiedades en una única unidad de campo, ya que se encuentra inmerso en el contexto natural del fenómeno del estudio, y en tanto el alcance del conocimiento científico es descriptivo e interpretativo en cuanto profundizan las características de las dimensiones del fenómeno del estudio y avanzan la construcción de zonas de inteligibilidad. En cuanto al contexto de realización del estudio, allí se observa un mapa y bajo la organización administrativa que realiza la Municipalidad de Rosario, las comunidades COM, se ubican 3 en la ciudad. En particular, en la que sitúa el trabajo de campo, se ubica en el Distrito Este y allí ubico algunas imágenes para que puedan tener un mayor conocimiento sobre ciertas características del barrio. Esta comunidad se configura a partir de un desarrollo urbanístico de la ciudad, del barrio Toba municipal, que se finaliza en el año 1991, para dar mejores condiciones habitacionales a las familias de la comunidad COM. En ese momento se edificaron 352 viviendas, pero rápidamente se fueron generando asentamientos irregulares alrededor de este barrio. A partir del censo realizado por el municipio de Rosario para identificar la dimensión poblacional del pueblo COM en la ciudad, en el año 2014, 3.150 personas residían en esta comunidad, representando el 67% de la población COM de la ciudad. En esta área se ubican 2 escuelas de escolaridad básica, una de ellas bilingües, una escuela secundaria bilingüe, 2 centros de salud públicos, uno de administración municipal y otro provincial. En relación a los servicios públicos, el acceso al agua potable, las personas que viven en el barrio municipal Toba no consumen el agua que llega a sus domicilios, por lo cual acarrean a partir de canillas públicas el agua hasta los domicilios y los acumulan en tachos con riesgos de contaminación. En los asentamientos irregulares esta es la única forma de proveerse de agua. Red de alumbrado público se encuentra en el barrio municipal Toba, de allí tenden cables hacia las distintas viviendas y grandes líneas de cables hacia las viviendas de los asentamientos irregulares. Se ubica pavimentación y mejorado en las calles del barrio Toba, no así en los caminos de los asentamientos. La recolección de residuos se realiza periódicamente, pero resulta insuficiente observándose acumulación de basurales en las esquinas. Aquí realizo una nueva organización de la estrategia metodológica para facilitar la comprensión. Se utilizaron distintas estrategias en función de los objetivos específicos, recurriendo a fuentes primarias y secundarias, y también difirió el recorte muestral en la mayoría de ellos. Relaciona el objetivo que busca identificar brechas de equidad en las condiciones de vida de la población indígena residente en el departamento Rosario y su relación con la equidad en salud. Se recurrió exclusivamente a fuentes secundarias. En relación a la información sociodemográfica producida en nuestro país, hay un significativo avance en la identificación de la población indígena, que comienza con el censo 2001 y continúa en el censo 2010, lo cual permite realizar análisis comparativos y ver el grado de avance en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, la desagregación de la información fue paulatina, por lo cual el análisis de esta información comienza, y yo lo inicié en el año 2012 y continúa incluido en el año 2017, ya que la mínima unidad en la que se desagregó la información para población originaria recién estuvo, que me refiero al nivel departamento, recién estuvo disponible en el año 2017. Para este análisis se utilizó la cuarta publicación del informe del censo 2010, para la caracterización de la población a nivel nacional, y a nivel provincia de Santa Fe se recurrió a la base de datos Redatam y se pudo comparar la información correspondiente para el total provincial de censo 2001 con censo 2010 y entre población general y población indígena. A nivel departamento se pudieron además especificar algunos indicadores a nivel de pueblo.
En relación al segundo objetivo, caracterizar las áreas gubernamentales que definen las políticas públicas para la población indígena residente en Rosario, se utilizaron fuentes principalmente primarias, también fuentes secundarias. Como fuentes primarias se realizaron entrevistas personales a los referentes de ambas áreas gubernamentales, una de carácter municipal, otra de administración provincial, y documentos oficiales pudieron relevarse en relación al área municipal. Se utilizaron categorías de análisis predeterminadas, pero también hubo emergentes. En relación a la accesibilidad al sistema de salud desde la perspectiva de personas de la comunidad COM que padecen patologías crónicas, se utilizaron exclusivamente fuentes primarias, cuestionarios y entrevistas. En este caso, se confeccionó un cuestionario que se aplicó en el centro de salud para poder caracterizar la oferta de servicios y también un cuestionario que se aplicó a las personas de la comunidad. Se utilizó el análisis de contenido. Este fue un periodo más reciente, año 2017-2018. En relación al reconocimiento de las barreras culturales en la accesibilidad al sistema de salud en la población COM, se utilizaron exclusivamente fuentes primarias, entrevistas a personas diagnosticadas con artritis reumatoide residentes en la comunidad COM-Rushon. Los distintos recortes muestrales en relación a la población con enfermedades crónicas tienen que ver con distintos momentos de la realización del trabajo de campo, donde la dimensión poblacional varía, o sea, la cantidad de personas diagnosticadas con esta enfermedad viviendo en la misma zona, en la misma área. En relación a los resguardos éticos, buena parte del trabajo de campo se enmarcó en este estudio mayor de prevalencia de malestares musculoesqueléticos y enfermedades reumáticas, el cual fue evaluado por el Comité de Ética de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, pero también fue presentado y discutido con representantes del pueblo COM. El estudio incluyó la garantía del tratamiento de las personas enfermas. En relación a la información estadística consultada, la misma se encuentra protegida por la Ley 25.326 de protección de los datos de personas, por lo cual no hubo acceso a datos sensibles que permitieran identificar a las personas y también se obtuvieron los permisos institucionales necesarios. En relación a los resultados, en relación al primer objetivo, brechas de equidad en las condiciones de vida de la población COM, en el territorio argentino se ubican 31 pueblos. En relación a su perfil etario, hay una elevada proporción de niños y niñas menores de 15 años y una reducida población de adultos mayores. En el alfabetismo en algunos pueblos se encuentra garantizado, mientras que en otros persiste una significativa proporción de personas que no saben leer y escribir. Para el pueblo Wichí y Com representa aproximadamente el 20% de la población, según el último relevamiento censal. En relación a la asistencia a establecimientos educativos en zonas rurales, entre el 10 y el 30% de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar necesitan trasladarse al menos 2,5 kilómetros. En relación a las viviendas deficitarias, aproximadamente el 30% de sus viviendas son deficitarias, superando en 12 puntos a la media nacional. En relación a la provincia de Santa Fe, aproximadamente un 2% de la población de la provincia desciende de pueblos originarios. El grupo más numeroso se encuentra entre las edades 15-64 años, representando aproximadamente el 60%. El segundo lugar se encuentra el grupo más joven, 0-14 años, y finalmente el grupo de 65 años o más, que no supera el 6%. Tomando solamente algunos resultados más significativos, en relación al hacinamiento, la población general para la provincia de Santa Fe para el año 2001, viviendo en hacinamiento, representaba aproximadamente un 8%, mientras que la población indígena un 9%. En el relevamiento censal 2010 se reduce este indicador para la población general a 3,2, mientras que en la población indígena el descenso es menos acelerado. En relación al indicador viviendas deficitarias, para el año 2001, el 41% de las viviendas indígenas son deficitarias, mientras que en el año 2010 desciende a 38%. Para la población total de la provincia, este indicador presenta una variación intercensal de 5 puntos. Lo que me pareció más significativo en este punto es que, siendo que nuestro país pasó un proceso de crisis en el año 2001, económica, social y política, y se observa una mejoría en los indicadores relevados por el censo en el 2010, vinculado a la mejora de las condiciones de vida de la población en general, esta mejora no se ve reflejada en igual medida para la población originaria. En relación al departamento Rosario,
18.136 personas se consideran descendientes o pertenecientes a pueblos originarios. En relación al departamento Rosario, solamente se pudo ubicar información del censo 2010, ya que en el censo 2001 no se había relevado, o sea, no se habían publicado los resultados para esta mínima unidad. La población 0-14 años representa menos del 30%, mientras que el grupo 14-64 años integra la mayor proporción de población, al igual que para la provincia de Santa Fe, y el grupo 65 años o más es el más pequeño, aproximadamente un 6%, similares resultados a nivel nacional y provincial. En cuanto a la migración, un 64% de esta población nace en Santa Fe, mientras que 4.846 personas provienen de otras provincias, un 25%. Algunos indicadores más significativos se encuentran allí comparados para población no indígena, indígena y pueblos originarios, y pueblo como en particular. El hacinamiento crítico presenta una dimensión muy superior en el pueblo com, comparativamente con la población indígena, que representa aproximadamente la mitad, y para la población no indígena, que apenas supera el 3%. En relación al agua potable en el interior de la vivienda, el 93% de la población no indígena tiene acceso a ella, mientras que para la población com se reduce en más de 20 puntos. En relación al agua potable fuera del terreno, no es necesario ir a recolectarla, representa cerca de un 10% para el pueblo com, mientras que para la población no indígena apenas supera el 1%. En relación al uso compartido de baño o letrina, representa para el pueblo com más del 12%, para la población indígena un 8%, siendo también significativo, y un 4% para la población no indígena. En relación a las políticas públicas en salud hacia pueblos originarios, solamente recuperando algunos resultados más relevantes, se observa una coexistencia de distintas administraciones estatales que atienden a la situación de salud de la población originaria en Rosario. Encuentran su función enmarcada como apoyatura o acompañamiento a la estrategia de APS. En relación al financiamiento, ninguna de ellas presenta un presupuesto propio, y en relación al recurso humano destinado a ella, una de ellas se integra por un coordinador y 6 personas afectadas a la dirección, y en la otra solamente una persona se encuentra afectada al área. La dirección municipal encuentra su marco en el paradigma de derecho como una temática transversal a las distintas secretarías y direcciones municipales, mientras que para la administración provincial integra la interculturalidad junto con el género como las problemáticas que incluye. No se dirige específicamente hacia población originaria, sino que lo enmarca en el marco de la interculturalidad, aunque todas las acciones realizadas hasta el momento de relevamiento estaban dirigidas específicamente a población originaria. En esta administración se entiende que ambas problemáticas, género e interculturalidad, reflejan relaciones diversas entre grupos sociales, en el horizonte de avanzar hacia la igualdad. Desde la administración municipal se entiende a la población originaria como una población particular que requiere intervenciones específicas. Y desde la administración provincial se entiende que la particularidad de esta población es una característica más que puede adoptar la población. Desde esa comprensión se brindan los mismos recursos para el cuidado de la salud que para el resto de la población, pero especializando las intervenciones en el terreno. Mientras que desde la administración municipal se entiende que es necesario diferenciar las intervenciones para paliar las diferencias con la población general. Ambas se encuentran en el horizonte de sus políticas la equidad en salud. En relación a la experiencia de acceso al sistema de salud por población originaria, se utilizaron algunas dimensiones que fueron recuperadas del instrumento del PECAT. Es un instrumento de relevamiento de accesibilidad al sistema de salud elaborado por Barbara Starfield en Estados Unidos y validado para Argentina en los años 2010-2011. En relación a la dimensión primer contacto, el centro de salud consultado se encontró como la primera institución de salud consultada ante un nuevo problema de salud. Sin embargo, en relación a este problema de salud, la búsqueda de atención sanitaria no fue al inicio de los síntomas, sino avanzada la enfermedad. Sobre la dimensión longitudinalidad se identificaron dificultades para la identificación de la medicación y la toma de la medicación. Sobre la coordinación de la atención,
se identificaron dificultades en la utilización del centro de salud como puerta de entrada al sistema, un acceso directo hacia el segundo nivel, y barreras geográficas y económicas para el acceso al segundo nivel. En la dimensión integralidad, se ubicaron recomendaciones para el cuidado de la salud dadas por los médicos tratantes, además del tratamiento medicamentoso, pero no se registraron abordajes por otras disciplinas no médicas. Sobre el enfoque familiar y la competencia cultural, se pide el acompañamiento de un familiar desde los profesionales médicos, lo cual también se ve facilitado porque esta enfermedad tiende a distribuirse al interior de la familia. Varias personas tienden a padecer la misma enfermedad o relacionadas. La población manifiesta preferir recibir información impresa en su lengua, en Comlataka. Sin embargo, al mismo tiempo manifiestan no saber leer la propia lengua. Sobre la pregunta si recomendarían este centro de salud a amigos o parientes, a personas que no hablan bien el español o a quienes utilizan hierbas o medicamentos caseros, responden afirmativamente. Sin embargo, manifiestan que la lengua indígena constituye una barrera para la atención que logran saldar acompañando a los familiares con distintas estrategias que la misma comunidad construye. Sobre la migración, la mayoría manifiesta viajar poco por las limitaciones de la enfermedad a sus lugares tradicionales de origen. Todos niegan la discontinuidad del tratamiento por los viajes, sin embargo, también comentan que la obtención de la medicación en sus lugares de origen no es sencilla y solamente tienen acceso a los analgésicos. Sobre las barreras culturales en la accesibilidad al sistema de salud en esta población, primero algunas breves referencias sobre las concepciones tradicionales del pueblo Com sobre el proceso de salud, enfermedad, atención. La salud se entiende tanto en relación a lo físico como lo espiritual y lo moral. Comporta además entre sus significados esenciales una exigencia de salvación cultural y otra en pro de la disminución de las tensiones individuales y colectivas que los aquejan. La enfermedad emerge a partir de la transgresión de reglas o es consecuencia de daños que producen alteraciones en esta armonía necesaria. La eficacia terapéutica se constituye en un elemento definitorio de los itinerarios terapéuticos. El autotratamiento es una de las primeras instancias a las que por lo general se recurre para dar respuesta a los problemas de salud. El tratamiento de las enfermedades tiene lugar en el ámbito también de los cultos pentecostales de las iglesias locales. La consulta a la medicina occidental y tradicional se utiliza de forma heterogénea. La mayoría realiza complejos itinerarios terapéuticos por las diferentes prácticas curativas. La diversidad de formas posibles de tratamiento de la enfermedad se articula con las múltiples causas que desde la perspectiva de los actores explican las distintas enfermedades. En particular, en el relevamiento realizado sobre barreras culturales para la accesibilidad en el proceso de salud y enfermedad de la artritis reumatoide, pudo identificarse ausencia de representación cultural sobre esta enfermedad, como una limitación para poder identificar tempranamente los síntomas y hacer una consulta oportuna. La utilización de distintos tratamientos, sanación por el culto, medicina tradicional, sistema público de salud, incluso sustituyendo unos por otros en la búsqueda de la eficacia terapéutica, implicando la interrupción de los tratamientos medicamentosos. La negación de la enfermedad, lo incluyo como un elemento, como una barrera cultural, entendiendo que del relevamiento realizado se encontraba vinculado a las atribuciones tradicionales de género, en las mujeres en la dificultad para el cuidado de los niños, en los varones para poder continuar trabajos que implicaban un fuerte desgaste físico. También la dificultad para la comprensión de sentidos en el español. La discusión la organicé en relación a la medición del acceso o accesibilidad al sistema de salud. Allí ubico me focalizo en dos problemas, de las dimensiones individual, social y cultural de la accesibilidad al sistema de salud y de los instrumentos de medición del acceso. En relación al primer punto, en la indagación de la accesibilidad al sistema de salud se recuperan exclusivamente dimensiones individuales del proceso de atención según la revisión bibliográfica realizada. El desafío se ubica como un desafío la indagación de las dimensiones sociales y culturales de la accesibilidad, sin caer en reduccionismos que desconozcan la complejidad de los procesos. La mayoría de los estudios indagan indicadores culturales al interior de la dimensión de accesibilidad o personalizados en atributos representacionales. En relación a la medición del acceso al sistema de salud, la aplicación del mismo instrumento permite la realización de estudios comparativos y la identificación de brechas de equidad. Sin embargo, los instrumentos existentes miden la capacidad de la población de adecuarse a la oferta de servicios existentes.
Es difícil avanzar hacia una discusión sobre el sistema mismo si se toma el mismo sistema como norma. En ese sentido, el ejercicio analítico que realizo, las dimensiones que diferencio, los realizo también como una propuesta para la medición de la accesibilidad al sistema de salud. Allí integro las características sociodemográficas y condiciones de vida de la población, las políticas públicas dirigidas a la población, la experiencia de acceso, o sea, la incorporación de la misma voz de los actores, las concepciones tradicionales vinculadas a los procesos de salud, enfermedad, atención. Considero que no es suficiente evaluar la utilización o disponibilidad de prestaciones en salud, sino también las necesidades en salud de la población, para evaluar en cada caso la adecuación de la oferta de servicios a las características de los grupos sociales. Las dimensiones seleccionadas en esta tesis responden a distintos momentos de la accesibilidad, pero que en su integración buscan recuperar la complejidad del objeto de estudio. Algunas limitaciones o dificultades en la realización del estudio fueron la escasez y fragmentación de la información existente sobre la población objetivo, especialmente en el campo sanitario. El acceso a la población. Y acá también lo interpelo en relación a una dimensión ética. Cuando construía la metodología y pensaba cómo tener acceso a la población, hacerlo en el marco de un estudio que también se plantee responder a los problemas de salud de la población. Cuando trabajamos con poblaciones vulnerables, donde uno observa una limitación en el acceso a derechos y uno está trabajando con temáticas sensibles, poder también, en el mismo proceso de construcción de conocimiento, realizar intervenciones que avancen hacia la transformación de esa situación, me pareció como una cuestión relevante y una dimensión ética. Al mismo tiempo, y esto también al mismo tiempo es una fortaleza del trabajo, la poca visibilización y relevancia en el ámbito académico de la problemática indagada y de la población objetivo. Conclusiones también se encuentran organizadas en función de los objetivos específicos. Sobre las condiciones de vida de la población COM. Este estudio constituye una primera aproximación a las características de la población en estudio y sus necesidades en salud. Las variables escogidas evidencian la postergación de los pueblos originarios en todos los indicadores recogidos, los que constituyen prerequisitos para la salud. Resulta particularmente significativa la situación de desventaja del pueblo COM al interior del departamento Rosario. Las brechas de equidad evidencian la distribución desigual del alcance de derechos entre grupos sociales. Sobre las políticas públicas, permitieron identificar las formas en que han sido y son abordadas las problemáticas indígenas en el contexto local. Sin embargo, haciendo una discusión sobre la participación indígena reconocida por nuestro país a través de la adscripción al convenio 169 de la OIT, considero que no es, si es, por supuesto, condición necesaria la generación de órganos donde pueda participar y que sean sostenidos con periodicidad y con presupuesto, órganos donde participe la población. También ciertas condiciones son necesarias para garantizar la participación indígena en la definición de políticas, planes y programas que los afectan. El limitado alcance del educativo, que implica dificultades para la comprensión de lo que se discute, el imperio de la necesidad, cuando no se encuentran garantizadas necesidades básicas como la alimentación, el trabajo, la vivienda, atentan contra la posibilidad de la política. Al mismo tiempo, prácticas de discriminación o racismo que se han registrado en el trabajo con esta población, institucionalizando relaciones sociales de dominación y opresión, también atentan contra esta posibilidad. Sobre la experiencia de acceso al sistema de salud en diálogo con la cosmovisión, creencias y prácticas en la atención de los problemas de salud. Aquí realizo una nueva integración de la información en función a distintas dimensiones del proceso de atención y de los servicios de salud. En relación a la demora en la consulta, se identifican desconocimiento y falta de representación tradicional sobre la enfermedad, como también considero una línea de trabajo posible, la negación del padecimiento, la sanación por el culto. La sanación por el culto también como un elemento de interrupción del tratamiento. Dificultades en la comprensión de la enfermedad y el tratamiento, vinculadas a la baja alfabetización en español y la socialización en lengua indígena. Por este punto quiero hacer también otro comentario. Podríamos estar hablando de bilingüismo, en una población que ha sido socializada en una lengua indígena y luego adquiere como segunda lengua el español. Sin embargo, lo que encontramos es una adquisición como segunda lengua y a veces de una forma dificultad para comunicarse en esa lengua. Si entendemos que la lengua es más que un sistema de signos y es una forma de interpretar el mundo,
lo que observamos es un ejercicio de traducción, utilizando los sentidos de una lengua para entender la otra. Si el traductor no tiene los elementos suficientes para saber qué es lo que se traduce, puede perderse en una maraña de sentidos que pretende comprender. Y esta es una barrera que podemos encontrar en los servicios de salud. Luego, en relación a los servicios de salud, la integralidad de las intervenciones aparece principalmente abordajes disciplinar no interdisciplinarios, y sobre la competencia cultural, información escrita exclusivamente en español y falta de traductores, u otras estrategias que permitan saldar la barrera de la lengua. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí también recupero las instituciones que me fueron acompañando en todos estos años, de distintas formas, con financiamiento y también radicando proyectos en ellas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora la palabra al invitado. Vamos a empezar. Creo que es una pregunta introductoria, entonces a lo mejor, yo, si bien en el contenido de la tesis, en el informe final que vos hacés, hay relatos, pero me gustaría que en este encuentro, la investigación cualitativa, hagas un pequeño relato de tu formación de grado y de la elección de esta temática, porque lo he dicho yo en el informe que devolví, por supuesto, a la tesista. Me interesaría, ¿y cómo resolviste la entrada al campo, ya no para información secundaria, sino de primera mano? Sí. Porque, bueno, siendo yo de Rosario, conozco las vicisitudes de este lugar de trabajo. Si bien ha habido una continuidad, yo creo, en Rosario, políticas que tienen que ver con el perfil étnico, realmente, en ese sentido lo rescato, pero ¿cuáles fueron tu manera de resolver la entrada al campo? Y felicito esta cuestión de lo ético, ¿no? Que hacer la salvedad, si bien tiene que estar en todas las tesis de investigación, en el caso de grupos aborígenes, cobra muchísima importancia por la transformación rápida en objeto, ya sea para campañas políticas, para movilización al centro de la ciudad, para cortar calles. Hay toda una historia de cómo se transforma el objeto de distintos intereses, la población COMSE en Rosario, ¿no? No sé si querrías contarme un poquito de eso, si me permites. Bueno, en relación a mi formación de grado, fue recién al final de ella me encontré con la población originaria, con las problemáticas que lo aquejan. No fue durante el transcurso de la carrera y tampoco tuvo que ver directamente ni con la práctica profesional, o sea, me refiero en el marco de las prácticas profesionales curriculares, sino por mi conocimiento de personas que estaban trabajando en la comunidad y que me invitan a participar de un proyecto de extensión que se estaba realizando en esta misma comunidad, con Rullón. En ese momento, estamos hablando del año 2007, era un trabajo con jóvenes que necesitaban, o sea, el trabajo había sido la producción de libros, o sea, de materiales para el ámbito educativo, para la escuela primaria, porque se encontraban con la carencia de este tipo de materiales producidos de forma local en Rosario, si utilizaban materiales que se habían generado en el norte del país. Y entonces se había generado un proyecto con jóvenes para que ellos contribuyeran y recuperaran relatos de sus familiares, de sus abuelos. Pero una de las etapas de este proyecto era comunicar, ir a distintos espacios donde pudieran contar el trabajo que habían realizado, y ahí los jóvenes estaban imposibilitados de hacerlo, o sea, ellos no se permitían hacerlo. Entonces, bueno, por mi formación en psicología me piden participar del proyecto, y eso fue sumamente interesante para mí, y conocerlo, cuáles eran sus miedos, cuáles eran las distintas instancias en las que se habían enfrentado a situaciones de discriminación, por los cuales no se sentían para nada cómodos empezar en esa posibilidad, cómo iban a ser recibidos. Situaciones de violencia también que habían vivido, que reflejaba otra cara de lo que de ese proyecto, que resultaba muy interesante, mostraba otras facetas de lo que sucedía con este grupo social. Cuando inicio la especialidad en epidemiología y me encuentro con que había una priorización en ese momento de parte del Estado, o por lo menos un área gubernamental que estaba priorizando este tema, dije, bueno, este puede ser un momento de recuperar ese trabajo, de volver al barrio. Ese primer proyecto también se vincula a mi forma de acceder al barrio, porque vuelvo a vincularme. Quien me había contactado en ese momento era coordinadora de un centro cultural,
vuelvo a comunicarme con ella y ella me pone en contacto con quien fuera la directora de un centro de salud municipal, y además por la pertenencia de la especialidad en epidemiología o sea, su vinculación con la Secretaría de Salud Pública Municipal por el lado del área de la administración municipal, tenía más garantizado el acceso para nivel institucional. Fue a partir del centro cultural que pude realizar en ese primer proyecto las entrevistas, y bueno, y que me fui acercando tanto a referentes de la comunidad como a personal que trabajaba en terreno, y que me fueron conociendo y que fueron generándose luego nuevos proyectos de trabajo. Puedo hacer una pregunta que va enganchada con la tuya. Lo que yo me había interesado, en relación también a lo que te preguntó la colega, ¿qué aportó a tu formación esta experiencia de hacer tu tesis? Y además, ¿qué te aportó la experiencia real de estar con la comunidad? O sea, articulando un poco lo que es el tema de la academia y el tema de la comunidad. Y siendo un proceso que inicia en el año 2011, prácticamente toda mi formación, que fue en investigación y docencia, estuvo atravesada por este tema, o sea, por distintos trabajos con esta comunidad, por ahí no específicamente con este tema de tesis, pero sí está muy marcada, o sea, en el trabajo con esta comunidad, mi formación. Y me llevó a muchísimas discusiones teóricas y el encuentro con muchísimos actores e instituciones que intervienen en el terreno. También identificar dificultades en el ámbito académico, de cómo llevar este tema, cómo discutirlo, cómo especificarlo, o sea, discusiones también y esto quería recuperar que no lo comenté sobre tu pregunta. Creo que tenemos que también, en el caso de la psicología o de la salud mental, ver la interpelación que nos pueden hacer los saberes tradicionales. Venimos de tradiciones que vienen del campo europeo, de otros generados en otros lugares del mundo, que lo ponemos en discusión en relación a nuestras prácticas clínicas, pero no sé en qué medida lo estamos interpelando en relación a grupos sociales que tenemos en nuestro territorio. Durante estos años, la comunidad COM fue cambiando en relación al acceso, a la garantía de derechos en algunas áreas, en otras, al mismo tiempo que cambiaban las políticas en nuestro país. O sea, ese movimiento se ve muy fuerte, o sea, quiero decir, cuando hay un retroceso en políticas, rápidamente se observan en el territorio, en estas áreas más vulnerables, y eso es una cuestión que en lo personal me genera mucha dificultad, o sea, de ir observando cómo vamos haciendo algunos avances, algunos logros, y luego se retrocede rápidamente cuando las políticas de Estado dejan de acompañar o haber dificultades allí. Sin embargo, puedo decir o considero que me he podido escribir en una línea de trabajo, he conocido muchas personas en el terreno, en Rosario, que están trabajando con esta comunidad y con la que he tenido un diálogo efectivo, y he podido acompañar muchos procesos allí. Y siguen siendo actores con los que sigo en comunicación. O sea, esto me da mucha alegría porque a veces nos es difícil aunar el campo de intervenciones con el campo de producción de conocimiento. Y hemos podido generar, yo creo, en Rosario, un ámbito donde discutimos intervenciones y discutimos producción de conocimiento sobre la población originaria. Y eso no es menor. Bueno, ante todo te felicito por la producción escrita de la tesis y también la excelente presentación, fue clarísima. Y que creo que hay dos partes que el cuadro de coherencia interna metodológica creo que realmente fue muy superador, aclara muchísimo, y también el último de las conclusiones. Así que cuando leí la tesis, en principio me pareció lo que más me llamó la atención y me gustó fue amalgama de campos científicos en los que trabajás, digamos, hasta el punto de olvidarme que era psicóloga pensando que eras antropóloga y después volver a pensar que era psicóloga, y realmente, pero sobre todo se notó todo el tiempo tu formación epidemiológica, precisión metodológica que la formación epidemiológica aporta, digamos, tanto en lo, digamos, quanti quali y sus combinaciones. Así que en ese sentido me llamó mucho la atención el amalgama teórico y cómo pudiste ir haciendo los puentes, ¿no? Marcando también las diferencias. Porque
en ese sentido me parece una tesis muy, muy rica, que trabaja en diversos planos de lo que es esta realidad que vos tomás, y cada una tiene un aporte metodológico muy coherente con el objeto. La redacción y la coherencia también, digamos, y son muy coherentes la redacción y la forma de plantear, así que en ese sentido me pareció muy interesante. Y realmente la última parte, que es la parte de las conclusiones, digamos, la discusión y las conclusiones, en donde aparece una antropóloga con mucho manejo de conceptos, que para mí también fueron novedosos por el campo. Así que a mí me gustó mucho, hice algunos comentarios respecto de la salud mental comunitaria, que pudiste responder al principio, te lo agradezco mucho. Y en ese sentido, quizás amplío 2 minutos la pregunta de, ¿tu nombre? Marta. De Marta y de Cookie, en el sentido de, bueno, en este recorrido, ¿qué pasó en el doctorado con esta temática? Dijiste, bueno, en salud mental hay mucha discusión, ¿esto se reflejó en el doctorado, en tu experiencia en este posgrado? Yo considero que la temática guarda coherencia con las temáticas discutidas y las posiciones políticas asumidas en el doctorado. No es una temática que se encuentre incluida en el doctorado de forma integral, o sea, y eso me implicó un desafío para mí. En este doctorado, pero no solamente, en el campo de la psicología, como bien vos decís, no es fácil ubicarme en una disciplina, pero también porque entiendo que el objeto tiene una complejidad que tiene que ser abordado, y la antropología ha hecho un aporte fundamental, por eso también siempre me he nutrido de la antropología y de la discusión con antropólogos, pero creo que es parte de las carencias que tenemos en los demás campos. Se necesita fortalecer y las discusiones y poder indagar lo que nos pueden aportar los saberes indígenas. Desde la psicología siempre he querido hacer el esfuerzo y he hecho algunas producciones escritas interpelando algunos marcos teóricos, algunas categorías existentes. He estado en diálogo con algunos psicólogos que trabajan con pueblos originarios o que hacen una producción conceptual en relación a ello, y creo que es un campo que tenemos que abrir más. Debatir, claro. Sí. Sí. Puedo hacer un agregado, si me permite, Estela, que es cierto que en las cortes en las que ella participó y hasta la última corte, el tema de interculturalidad no era un tema que tenía una preponderancia dentro de la currícula, pero el año pasado tuvimos 2 seminarios de cosmovisión chamánica, que estuvo a cargo de 2 estudiantes del doctorado que pertenecen a una comunidad mapuche, y que se integraron al doctorado y que propusieron, una vez que están estudiando en el doctorado, generar seminarios que en su principio son abiertos, que ahora van a ser de bienvenida a los estudiantes que se incorporen, para compartir estas visiones, ¿no? Y hacer un diálogo entre los saberes académicos y aquellos saberes originarios de nuestros pueblos, ¿no? Entonces ahora, digamos, creo que la tesis de Estela va a aportar mucho a este campo, porque efectivamente no había ninguna tesis sobre esta temática. Creo que va a ser la primera de un montón de producciones que dialoguen entre la producción académica y pueblos originarios, y particularmente la comunicación, la transferencia, el diálogo entre ambos. Entonces, me gustaría hacer una pregunta que ahora tiene sentido porque engancharía con lo que decís vos, porque hasta lo que hablamos los tres no le encontraba cómo entrar. A mí una cosa que me llamó la atención es la construcción o la detección de categorías emergentes. La pregunta que hago en función de esto, que es un punto de partida para pensar y interpelar, ¿cuáles son algunas de las categorías emergentes que descubriste y qué futuro le ves en estos debates de producción de conocimiento, en donde se junta esto del saber, o del saber experiencial y de la comunidad, y el conocimiento académico? Esta construcción de conocimiento que creo que hay ya antecedentes en otras disciplinas, en donde esto está bastante más familiarizado, pero que me da curiosidad saber cómo lo tramitarías acá. Sí, categorías emergentes en realidad lo ubicaba específicamente en el análisis de las políticas públicas,
y tenía que ver con un guión preestablecido, o sea, ciertas categorías que había construido previamente, y que luego en el encuentro, en la recolección de la información, emergen otras. Podría volver a la presentación. Les pido si me aguardan un momento, por ese punto. A mí me satisface la respuesta, no hace falta que nos hacerla. Perdón, lo tenía preparado. Bueno. No, que no lo tenía preparado. La renego la renego porque me interesa ese punto. Sí. No, por favor, no vas a volver a estar. Está muy bien. Gracias. Yo también quiero decir algo vinculado con lo que me pasó a mí con la lectura de tu. Me pasó que la primera lectura que hice, al poco de haber leído 2 páginas, me olvidé que tenía que evaluar. Me enganché, me resultó una tesis muy amable para comprender, muy amable con el lector evaluador, porque a veces uno tiene que, si lee con conciencia, tiene que buscar dónde está lo esperado, y a veces no lo encontrás uno detrás del otro. Entonces, ese juego que me obligó a volver a ir, eso me gustó muchísimo. Luego sí la leí con sentido crítico, asumiendo lo que iba a tener que hacer con las colegas, pero la verdad que incluso me gustaría saber si le permitís hablar con mis alumnos, porque a veces faltan ejemplos concretos, uno a veces diseña ejemplos, como para poder decir, mira, esto se hizo así, o la investigadora y la tesista lo hizo así que voy a pedir permiso si pueden usar, por supuesto, citando la fuente, ¿no? Bueno, se la puede usar como material de discutir cómo, por ejemplo, pensar, cómo tratar las fuentes, o pensar las categorías que vos dijiste que me parecen sobresalientes, en el sentido de cómo abordar, cuáles son los obstáculos de abordaje. ¿No? Y que si me autorizás, y después yo te cuento. Por favor. Esa es la más importante. Que es muy rico. ¿Para qué les sirvió a los alumnos esto de ver un producto de un proceso? El juego para mí a veces es hacer que los alumnos hagan el esfuerzo de repensar el proceso que hizo el fantástico. Y si me permitís, yo con gusto la tomaría como material de trabajo. Muchísimas gracias. No, sí, por supuesto. Bueno, yo soy docente de metodología de la investigación en la carrera de psicología. Buena parte de mi trayectoria formativa ha sido en el campo de la investigación, por eso hay un esfuerzo puesto ahí. Y también he estado en el lugar de evaluación de tesis, ¿no? A nivel doctoral, entonces, bueno, también tenía una preocupación por la lectura del grado y también una mirada desde ese lugar, tratando de hacerlo lo más comprensivo posible y un ejercicio ahí en la escritura que traté de poner en juego, en la escritura de la tesis. ¿Y aprendiste cómo? Aprendí algunas palabras. Soy muy mala para pronunciar, no puedo. Viene de acá, es muy cultural la lengua. Sí, también un comentario final por mi parte, que muchas veces hay mucha referencia en estos campos a lo transdisciplinario y hay muchos ejemplos, muy pocos ejemplos de procesos reales hacia la transdisciplinariedad. Y creo, porque la transdisciplinariedad no necesariamente implica que haya gente de distintas profesiones, son campos disciplinarios que se integran componiendo un objeto. Y creo que estás en un camino, esta tesis está en un camino hacia eso, es interesante, ¿no? Para poder pensar lo que es la transdisciplina, que muy pocas veces se encuentran objetos concretos como este, para poder analizar. Y el esfuerzo de integración me resultó muy valioso. Integrar distintas dimensiones, incluso sospechando todo lo que hay detrás de eso elaborado. De pronto, cuando trabajás las distintas dimensiones de la complejidad de esta situación de las comunidades, no es fácil, aún los que trabajan con complejidad en términos implícitos, no les es fácil mostrar en la escritura los indicios de cómo logró la articulación de la complejidad, y en eso va lo de la claridad de la escritura, a veces para explicarlo, porque es complejo en sí mismo, explicar la complejidad es compleja, y vos lo has hecho con mucho arte. Y a mí me resultó muy fácil entender dónde, por ejemplo,
yo invitaría a un ambientalista a trabajar? ¿O dónde invitaría a un físico médico a trabajar ahí? Es decir, me fue resultando como fácil darme cuenta, vos lo facilitaste, no vos no. ¿Dónde pensaría si tuviera que construir un equipo interdisciplinario? ¿A quién buscaría y cómo te pediría, cómo te haría a vos la petición de integrarlo al equipo? Si eso me pareció de una artesanía en el buen sentido de la palabra, exquisita, porque no es fácil, es muy fácil decir que es complejo, es muy fácil decir que es holístico, pero no es muy fácil mostrar cómo se articulan los diferentes indicios en una tesis que en realidad el juego de la multiplicidad pues está en tu cabeza. La autora somos, no hay una producción explícitamente colectiva, aunque la hay, la hay por detrás. Sí, y la hay muy presente. Y Sí. vos lo dijiste también explícitamente, tuviste que dialogar con antropólogos, con actores políticos, sí, lo dijiste. De muchos campos, sí, que me nutrieron muchísimo. Y esta preocupación, ¿no? Que comenzó ella el trabajo de campo en 2011, creo que habías dicho, hasta 2017 la periodización, y este retiro ahora del Estado en lugares complejos y problemáticos, ¿no? Es toda una preocupación y una denuncia en el trabajo. Sí. Y un testimonio, ¿no? No, yo tampoco, no. Muchas gracias. Bueno, la podemos. No sé si tu directora quiere. Sí, dos cosas. Voy a decir primero la que me emociona menos, después la que me emociona. Yo cuando hemos todo el transcurso de trabajo con Estela, que hace un camino no habitual para alguien con formación en psicología, va eligiendo, va tomando distintas decisiones en su proceso de formación que no la llevan por los caminos habituales o más hegemónicos dentro de la psicología, ¿no? En eso me parece que ha tenido una decisión y una elección importante y que se muestra, digamos, que culmina con esta tesis de doctorado, ¿no? Y en ese sentido creo que la elección que va haciendo Estela y la composición del trabajo en relación a la articulación de conocimiento científico con las prácticas de intervención, con los procesos de intromisión en un campo complejo, hostil en muchos casos, dificultado por enormes elementos que desde la distancia hasta la misma confrontación respecto de condiciones de vida que son lo que significa, digamos, trabajar en contextos y con poblaciones muy marginadas, muy vulnerabilizadas. Entonces, eso significa un esfuerzo, son decisiones y son también elementos que conllevan un esfuerzo, ¿no? Pero a mí lo que destaco en particular es esa posibilidad de integración entre la producción de conocimiento científico, cumpliendo las exigencias y los requisitos de la academia, que son muchos y muchas veces desgajados o separados o corriendo en paralelo respecto de los procesos sociopolíticos, comunitarios que está una población en particular, ¿no? Entonces también, como Estela, agradezco, en primer lugar me parece que el doctorado tiene esa posibilidad, que el doctorado permite que se hagan tesis de estas características. O sea, me parece que hay ahí un elemento importante que tiene que ver con una posición y con una característica de la institución. Me parece también que el jurado, porque no son siempre, las experiencias no siempre se recuerdan favorablemente, pero me parece que en este caso que el jurado también pudo, como ustedes lo dijeron, también pudo leer ese esfuerzo de integración entre todos los muy bueno, yo se los agradezco porque esa ha sido la intención todo el tiempo del trabajo. Y después nada, solamente decir que hemos trabajado juntas con Estela desde el año 2007. Yo creo que empezamos a trabajar por primera vez en el año 2007, en donde Estela, como estudiante todavía, se suma a una investigación sobre salud mental infantil que se hizo en la Facultad de Psicología, como estudiante. Y bueno, y luego fue todo lo que significa en este país, toda una secuencia de una sucesión de inclusiones y convocatorias y oportunidades
que estuvieron vinculadas a su formación en la especialización en epidemiología, a una beca de iniciación en el Consejo de Investigaciones, al apoyo de la Comisión de Salud Investiga, al ingreso a CONICET, y al doctorado en salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, en el 2019 termina, porque Estela vive en Nueva Zelanda, termina un proceso lindo de 12 años de trabajo y de formación, ¿no? Termina parcialmente. Sí, termina parcialmente porque también, junto a la producción acabada de esta tesis, también ha habido distintas publicaciones parciales durante todos estos años, que también me han puesto en diálogo con distintos actores y distintas instituciones, y me han abierto también otros caminos, y ahora también está la posibilidad de continuar esta línea de trabajo, o incluso también la posibilidad de abrir proyectos en Nueva Zelanda vinculados a la multiculturalidad. Así que espero que haya una continuidad de este trabajo, o allá o aquí, pero pero para mí me parece importante que tampoco se acababa acá y no era algo que no se va a continuar. Bueno, entonces ahora el jurado se retira de deliberar y bueno, volvemos a reunir. Bueno, entonces ahora vamos a dar la lectura del dictamen. Bueno, en la Universidad Nacional de Lanús, siendo las 14 horas del día 25 de febrero de 2019, comparece Estela Maris Orsusa, alumna del doctorado en salud mental comunitaria, ante el jurado designado por el doctor Nerio Girotti, vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, que entiende en la defensa de la tesis de doctorado de la candidata denominado Brechas de equidad en salud, la accesibilidad al sistema de salud en pueblos originarios. El jurado se encuentra integrado por las profesoras Marta Bonicio, doctora Dora Luján Coria y doctora Débora Ingrid Chávez. El jurado evalúa por unanimidad que el tema de estudio de tesis resulta novedoso y relevante, máxime reconociendo la ausencia de la dimensión étnica en los programas de estudio de grado, y considera un aporte de calidad para la salud mental comunitaria. Es de destacar la trayectoria de la tesis, especialmente en la combinación entre extensión e investigación, en el marco de su práctica profesional y también su formación como epidemiólogo. El objeto de la tesis se ubica en una intersección de dos campos problemáticos: el de la accesibilidad a la atención en salud, que constituye uno de los principales desafíos de la salud pública en la Argentina, y en segundo lugar, la población originaria, a la que por determinantes sociales superpuestos se la considera un grupo que alcanza uno de los más bajos niveles de equidad en salud. A lo largo del documento, la tesista analiza los principales núcleos teóricos dilemáticos en ambos campos, mostrando habilidad y conocimiento en la articulación de las diferentes dimensiones de la problemática. Los desarrollos teóricos abarcan temas y discusiones fundamentales implicados en ambos campos disciplinarios y también en el cruce de los mismos. La bibliografía utilizada es vasta, actualizada y pertinente para el problema en que se focalizó. La descripción de la metodología es exhaustiva y se define de forma precisa cada una de las principales decisiones metodológicas tomadas. El tipo de estudio diseñado aprovecha la diversidad de métodos y técnicas disponibles, fundamentalmente en el análisis cualitativo, con el fin de identificar los distintos planos de análisis y subobjetos que emergen en la investigación. Asimismo, se resalta la apropiación de la dimensión ética en el abordaje territorial de la población, lo que fue su distintivo en la defensa oral. Los resultados del estudio están presentados con claridad y con un nivel de detalle óptimo para la comprensión del lector externo. Aprovecha estratégicamente las distintas fuentes de datos existentes en los distintos niveles jurisdiccionales. Por último, es importante destacar la calidad de la defensa oral y la pertinencia de las respuestas desarrolladas ante las preguntas de los jurados. Cabe señalar que de emprender una publicación se sugiere adicionar un apartado que describa y problematice el involucramiento en campo y el alcance del análisis interpretativo realizado. El jurado resuelve por unanimidad calificar la tesis como sobresaliente. Respecto a la calificación numérica,
La nota es 10. También aplaudir a la directora, también, vamos a